Noelia, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, buen día, buen día. Hola Norita, hola Oscar, muy buenos días, ¿cómo están todos? Saludos a la audiencia. Un día más que especial, justo 1 de marzo, para hablar contigo, para aclarar muchas cosas que de repente nos enseñaron mal en el colegio, en la escuela, Noelia. ¿Qué va a pasar con Muchas, esos errores que hay en los libros y que los profesores siguen enseñando mal? Y a mí ya se me quedó en la cabeza así, ¿cómo hago para desaprender lo aprendido? Noelia y Quintana, dependemos de es vos. muy difícil, es muy difícil, Norita, porque está inserto dentro de las políticas educativas desde el año 1869. Desde el año 1869 nos repiten que nosotros fuimos los agresores, es decir, que Francisco Solano López es el loco que se va contra tres potencias aliadas, bueno, Uruguay, un satélite más, ¿verdad? Y que nosotros fuimos los agresores. Entonces lo tratan de tirano y lo hacen responsable cuando esta guerra tuvo sus antecedentes ya desde el periodo colonial y los antecedentes cercanos ya un poco más fuertes, la planificación de guerra, un protocolo secreto de entendimiento para hacer la guerra al Paraguay el 14 de diciembre del año 1857 en la ciudad de Paraná, donde se reúne el imperio y se reúnen lo de la Confederación Argentina, los representantes diplomáticos. Esta guerra fue planificada 8 años antes. Y por supuesto que el Tratado Secreto de la Triple Alianza, que fue uno de los objetivos fundamentales para la rendición del mariscal Francisco Solano López, esto se diseña en el PC de Venancio Flores, el uruguayo, en Puntas del Arroyo de Puerto Rosario. No es que surge como una cosa espontánea el 1 de mayo del año 1865. Entonces tenemos que saber que todo esto, que la guerra de la Triple Alianza tiene su inicio en el Uruguay. Y nosotros fuimos víctimas colaterales, es decir, fuimos la segunda víctima de esto. Porque la política defendida por Francisco Solano López era la política de no intromisión a los estados. Por más que vos seas una potencia grande, una potencia enorme, no podés ir a atacar a estados más pequeños. Y a eso se conoce como el equilibrio del plata, de los países del plata. Y eso es lo que defendía López, y por eso le manda un ultimátum o una nota al Imperio del Brasil en 30 de agosto del año 1864 y le dicen: señores, nosotros no vamos a permitir la ocupación temporal ni permanente del Uruguay. Y bueno, y en la nota les cuenta muchas cosas, le advierte que ellos firmaron y se adhirieron a los artículos del Congreso de París, donde estaba prohibido este tipo de movimiento militar. Y por supuesto, no le hacen caso para nada al mariscal. Y bueno, por una cuestión de seguridad nacional, por lo que representaba geopolíticamente el Uruguay, el Paraguay sale a parar este avance militar de la potencia del Imperio del Brasil. Y la guerra, es decir, la lucha militar, es desde el año 1864 hasta el asesinato del mariscal López en Cerro Corá, el 1 de marzo del año 1870, con un total... Una pausa, un segundo nada más. ¿Es ahí donde fue el muero por mi patria o muero con mi patria? Por favor, si nos podés limpiar esa escena de nuestra historia. Claro. Realmente el testigo que estaba cerca de Francisco Solano López, bueno, fueron dos coroneles, el coronel Juan Crisóstomo Centurión y el coronel Abey. Cuando hacen sus relatos de cómo lo ajustician a Solano López en Cerro Corá, ellos mencionan que López dijo: muero por mi patria. Y eso pueden leer, por ejemplo, por mi patria. Ahora, el tema del con mi patria es una interpretación ya de los políticos instalados en el gobierno paraguayo a partir del 15 de agosto del año 1869, porque así le dan una connotación de responsabilidad de lo que aconteció con nuestro país. Para culparle. Entonces también es una forma de manipulación. Ahí está. De las palabras del mariscal. Cuando realmente Cámara, el general brasilero, es el que se acerca a López, él tenía 3 heridas, ¿verdad? Justamente hay una autopsia firmada por los brasileros, fechada el 25 de marzo del año 1870. La primera herida que él recibe es en el bajo vientre, en el hipocondrio izquierdo derecho. Ahí ya le afectó eso, la vejiga, así una herida realmente bastante delicada, muy peligrosa. La segunda herida que él recibe es un sablazo
en la sien derecha, entre la oreja y la mejilla. Ciertamente no era una herida muy grave, pero le imposibilitaba la visión, claro, por la sangre, ¿verdad? Sí. Y la tercera, cuando él no quiso rendirse en base a la neutralización del Estado paraguayo, es decir, que se cumpla el tratado secreto de los aliados, él no quiso nunca rendirse en eso, ya propuso la paz en el año 1866 en otros términos y no en este tratado leonino que habla prácticamente de la extinción del Estado paraguayo. En base a eso no. Entonces le dice a Cámara que él no se va a rendir. Entonces Cámara, el general brasilero, ordena que se le dispare a López, maten a ese hombre. Y ahí recibe un tiro por la espalda de un rifle Spencer que entra al cuerpo del mariscal, pero no sale. Queda la bala incrustada a la altura del corazón aproximadamente. Entonces lo que nos cuentan es que después, post-mortem, muerto, lo mutilan a López. Le cortan los dedos, la oreja, le quitan el cuero cabelludo, le cortan las barbas, porque la mayoría de la soldadesca brasilera era negra y tenía esa suerte de supersticiones, ¿verdad? Y bailaban encima del cuerpo del mariscal Francisco Solano López, y Elisa Lynch llega a ver ese escenario dantesco, tan tremendo, y le dice a Peixoto, que era uno de los militares brasileños, y le dicen: esta es la civilización que nos traen a cañonazos, y les muestra esa barbaridad. Y bueno, paga 3 onzas de oro para conseguir sábanas y manda a cavar un poco más profundo, porque estaba López muy superficialmente, para enterrarlo a él y a su hijo, el coronel Panchito Solano López. Así es. Justamente en una obra de teatro aquí en Paraguay, donde ya se empezó a investigar más, es donde se habla de todo eso, cuando ella ve lo que sucedía y ve que era espantoso y se acerca. ¿Y qué fue lo que dijo? Yo no soy paraguaya, a mí no me pueden tocar. Hay un término también que ella utilizó como para que ella pueda acceder y entrar y poder acceder a los cuerpos. El tema es que ella era irlandesa, pero en esa época Irlanda formaba parte de lo que vendría a ser toda Inglaterra, ¿verdad? Entonces, ella siempre durante la guerra tenía la bandera inglesa por ella, para que no la toquen, porque era ciudadana. Entonces, si vos le tocabas a una ciudadana, podías tener conflictos con ese país. El país tiene derecho a meterse en temas bélicos si se le toca en un justiciamiento hacia sus ciudadanos, ¿verdad? Y bueno, entonces ella, con el tema "no me toquen, soy inglesa", le paraba a los aliados para que ella pueda recorrer. Por eso no la mataron a ella, porque imagínate que le asesinan a un niño de 9 años, José Félix, hijo del mariscal, con Juanita Pessoa. Sí. Le asesinan a nuestro vicepresidente, un octogenario, tenía 80 años, nuestro vicepresidente Sánchez, y se convirtieron en crímenes de lesa humanidad. Teníamos una fuerza militar en Cerro Corá, aproximadamente 416 hombres, de los cuales 351 nada más podían combatir. Y la diferencia en Cerro Corá era de 1 contra 40, para que sepan la diferencia. La batalla duró 15 minutos. Sí, duró 15 minutos. Ay, nada. Le masacraron absolutamente a todos. Dios mío, qué bárbaro. Y se salvaron la vida a aquellos que estaban un poco retirados. Por ejemplo, Patricio Escobar estaba a unos 750 metros y el resto que se pudo esconder en los arbustos, en la zona boscosa, son los que sobrevivieron y ajusticiaron mujeres, sacerdotes, a muchísima gente. Esto duró 15 minutos, inició a las 11 de la mañana. Noelia Quintana, ¿esto está en nuestros libros? No. ¿Y qué tenemos que hacer? Imagínate que estamos en el 2022 sí. Y el gobierno del Paraguay decide tocar una fecha, vamos a decir, una de las fechas más importantes de nuestro calendario histórico, y lo pasa al 28 por una suerte de supuestamente turismo económico, como si fuese que un día va a solucionar los problemas económicos del país. Es una falta de respeto, somos el único país que hacemos una barbaridad como esta. O sea, que no entonces no se le da la importancia, no se le da la importancia a nuestros hombres y a nuestras mujeres que vivieron una situación de guerra contra 3 países y otros escondidos por atrás, ¿verdad? Porque siempre la guerra es una extensión de la política. Otros dicen que las historias se repiten.
porque no aprendemos. Yo no sé por qué veo un paralelismo entre esta guerra, por más de que las diferencias armamentísticas sean diferentes, entre esta guerra y lo que está sucediendo hoy, Ucrania-Rusia. Porque hay tantos detrás. Pero el tema ahorita no es Ucrania-Rusia, es Rusia-OTAN. Es Rusia-OTAN, ¿verdad? Es decir, Ucrania tiene la mala suerte de estar pegado a una potencia, pero donde históricamente siempre perteneció al territorio ruso, ¿verdad? Es un estado artificial. Ciertamente los ucranianos defienden mucho su cultura, sus manejos, sus recursos, se entiende eso, ¿verdad? Pero esto surge, tenemos que hablar claramente, por el acercamiento a Ucrania a la OTAN, y la OTAN se crea, son alianzas militares que se crearon durante la Guerra Fría para evitar el avance ruso. Y tener a la OTAN en la frontera es medio complicado para los rusos también. Obviamente. Noelia Quintana, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo reescribimos nuestros libros? ¿Cómo empezamos a enseñar bien a nuestros niños la realidad y dejar de mentir y dejar de vender lo que no es, de leer lo que no es? Se corta la comunicación, disculpen, se corta la comunicación. Ahí estamos de vuelta. Sí. Repetile. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para reescribir nuestros libros? Para enseñar a los niños la verdad y no una mentira. Bueno, para empezar es importante la revisión histórica, que los investigadores escribamos más sobre la guerra, ¿verdad? Es decir, yo sola no doy abasto, necesito que mis colegas historiadores lo hagan, pero ya no con esta versión oficial. Ahí está el problema, claro. Que los historiadores actuales siguen repitiendo las mentiras que hoy ya no tienen un sustento documental en la hermenéutica, en la interpretación histórica. Entonces, tenemos ese problema. El siguiente problema que tenemos es que las políticas educativas, los diseños curriculares son una mezcolanza, un chamburreado de todo que se llama ciencias sociales, un poco de sociología, un poco de antropología, un poquito de geografía, un poquito de esto, y la gente, los jóvenes salen sin saber absolutamente nada. Sí. ¿Y por qué? Porque si vos no tenés raíces, sos más manipulable. Claro, esto no es una coincidencia. Si no tenés raíces, sos más manipulable. Noelia Quintana, me dejaste con un corazón roto, partido, al decirme que mal se hizo en cambiar la fecha, porque no se respetan a nuestros héroes por un simple... Por supuesto, imagínate, es impensable que Estados Unidos en sus grandes conmemoraciones, por respeto a lo que simboliza ese hecho histórico, a lo que pasó ese país. Imagínate nosotros, López es el único presidente en el mundo que puede tener un monumento ecuestre con las 3 patas del caballo arriba y con una sosteniéndose. Significa que él fue muerto en combate. No existe figura militar en la historia de la humanidad que pueda tener un monumento como lo tiene el mariscal Francisco Solano López. Y aquí nosotros no nos importa o creemos las mentiras impuestas, escritas por los vencedores. Entonces, a mí me causa una vergüenza inmensa, una tristeza, que desde la magistratura hoy, que está en la silla de López, cambien una fecha como si fuese que eso va a traer algo de positivo o va a cambiar la corrupción imperante, que es lo que afecta finalmente a la economía nacional. Noelia Quintana, a los que queremos entrar a tus redes sociales, saber más de tus libros, saber de tus publicaciones, ¿dónde lo podemos hacer? Me pueden seguir en Twitter, Noelia Quintana 9. Luego me pueden seguir en Facebook, Noelia Quintana Villasboa. En Instagram estoy en todas las redes sociales y siempre estoy compartiendo. Y esta noche voy a hacer un video extenso contando detalle por detalle desde la entrada a Cerro Corá, desde el 8 de febrero que entra nuestro ejército, a las 20 horas en directo en Facebook. Nos prendemos, por supuesto, porque queremos aprender, señora, señor, que sus hijos entren a ese vivo y aprendan la verdadera historia del Paraguay. Noelia Quintana, muchísimas gracias. No me puedo despedir sin enviarle un saludo grande a tu hija, gran escritora también. Sigue los pasos de la madre, así que un saludo para ella y ojalá pronto nos podamos ver, tomar un café y hacer algo para que nuestra historia se reescriba. Con mucho gusto. Y próximamente Mía te va a llevar su libro, su primera novela también para hablar un poco de ella. Mi amor, no saben cómo escribe su hija, como su mamá, una genia. Bueno, saludos a todos y este es un día de reflexión y pensar que es importante que el paraguayo tenga una identidad nacional clara.
Noelia Quintana, muchísimas gracias. Realmente lo más válido de meses es esto que nos hace realmente abrir los ojos y saber y conocer nuestra historia real. Gracias.